cuando los océanos se convirtieron en zonas de peligro extremo. En uno de nuestros videos más famosos del canal, exploramos la verdadera talasofobia extrema, hablando sobre el océano más peligroso que jamás haya existido. La vía marítima occidental interior, un verdadero campo de batalla acuático que dominó durante el Cretácico y parte del Eoceno. Allí, criaturas como el Tylosaurus y el Shiphactinus convirtieron las aguas en un escenario de terror absoluto. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Dónde nacieron los primeros grandes depredadores que marcaron el inicio de esta evolución implacable? Para encontrar esas respuestas, debemos viajar aún más atrás en el tiempo, al período Cámbrico, hace unos 500 millones de años. Imagina sumergirte en un océano prehistórico, donde el agua es tan clara como el cristal y pequeñas criaturas flotan tranquilamente, sin depredadores al acecho. Era un mundo casi utópico, un Edén submarino donde el mayor desafío era encontrar alimento, no evitar convertirse en él. Bienvenido al Cámbrico, una era en la que los océanos eran un lienzo en blanco, y la evolución apenas comenzaba a garabatear sus primeras obras maestras. Trilobites, esponjas y otros habitantes primitivos dominaban las aguas, creando un ecosistema que parecía más un jardín que un campo de batalla. Pero esta tranquilidad no duraría para siempre. Con el paso del tiempo, algo extraordinario sucedió. Los primeros depredadores comenzaron a aparecer. Criaturas como el Anomalocaris, con su aspecto alienígena y mandíbulas circulares, revolucionaron los ecosistemas marinos del Cámbrico. Y más adelante, en el Devónico, titanes como el Dunkleosteus emergieron para reclamar su lugar como reyes indiscutibles de los océanos. Estos eventos marcaron el inicio de una carrera armamentista evolutiva. Garras, dientes, corazas y estrategias de caza que transformarían por completo la dinámica de la vida marina. Lo que alguna vez fue un paraíso submarino se convirtió en un reino de depredadores donde solo los más aptos lograban sobrevivir. Hoy exploraremos ese fascinante capítulo de la historia de la Tierra, el nacimiento de los primeros grandes depredadores marinos y cómo este cambio radical dio forma a los océanos peligrosos que conocemos en épocas posteriores. Empezamos en los océanos del Cámbrico, que dieron la bienvenida a un auténtico pionero de la depredación, el que muchos científicos consideran que fue el primer depredador acuático, el Anomalocaris. Con su cuerpo segmentado, un par de apéndices en forma de garra para capturar presas, ojos compuestos del tamaño de monedas y una boca circular bordeada de placas dentadas, este depredador se ganaba el título de rey de su época. Pero, curiosamente, el Anomalocaris no era exactamente la pesadilla que podrías imaginar. Aunque destacaba en su entorno, el Cámbrico seguía siendo un mundo suave, con criaturas mayoritariamente pequeñas y de cuerpo blando. Comparado con las fieras marinas que llegarían más adelante, el Anomalocaris era más un primer intento que una obra maestra de la evolución depredadora. Aún así, su aparición marcó un punto de inflexión. Los océanos nunca volverían a ser iguales desde ese entonces. Ya en el Devónico, conocido como la Era de los Peces, y los océanos se transforman en auténticos campos de batalla. En este periodo, los mares dieron lugar a una explosión de vida marina compleja, pero también a algunos de los depredadores más temibles de la historia. Encabezando la lista estaba el Dunkleosteus, un pez acorazado que podría figurar en cualquier pesadilla. Con un tamaño que podía superar los 8 metros, su mandíbula no tenía dientes como los conocemos, sino placas óseas afiladas capaces de cortar como tijeras gigantes. Una sola mordida podía partir en dos a casi cualquier criatura que osara cruzarse en su camino. Por otro lado, los primeros tiburones comenzaron a diversificarse, perfeccionando habilidades de caza que los convertirían en los cazadores supremos de los océanos en los milenios venideros. Criaturas como el celacanto y otros habitantes de las aguas costeras también evolucionaron para llenar nichos cada vez más competitivos, adaptándose con estrategias tanto de ataque como de defensa. ¿Por qué las aguas del Devónico eran tan peligrosas? La clave estaba en las zonas costeras. Estas regiones, ricas en nutrientes y biodiversidad, eran un imán para la vida marina. Pero con tanta abundancia, venía también una feroz competencia, cazar o ser cazado. Esta presión evolutiva desató una carrera biológica, dando lugar a depredadores más sofisticados y letales. Así, aunque el Anomalocaris allanó el camino en el Cámbrico, las auténticas pesadillas acuáticas nacieron en el Devónico, cuando los océanos dejaron de ser territorios mayoritariamente tranquilos y se convirtieron en verdaderos reinos de cazadores implacables. La configuración de los continentes durante esta época era tan extraña como los océanos mismos. En el Ecuador, en lugar de África, se encontraba Euramérica,
un continente formado por lo que hoy es Europa y América del Norte, rodeado completamente por océanos e islas más pequeñas. Al norte se hallaban Siberia y Kazajistán, también como islas. Al este, los continentes de China del Norte y del Sur estaban separados entre sí, y al sur estaba Gondwana, el mayor continente de la época, compuesto por lo que ahora conocemos como África, Sudamérica, Australia, la India, Arabia y la Antártida. Los mares y océanos que rodeaban estas masas terrestres estaban repletos de criaturas capaces de inducir pánico. En particular, ciertas zonas resaltaban como las más peligrosas, debido a la aparición de los primeros peces con mandíbulas gigantes. Aunque estos peces gigantes surgieron en el Silúrico, fue durante el Devónico cuando se diversificaron y se convirtieron en depredadores temibles. El Devónico nos trajo a uno de los primeros depredadores marinos verdaderamente icónicos, el Dunkleosteus, un pez acorazado de hasta 10 metros de largo con mandíbulas capaces de partir huesos con una fuerza descomunal. Este gigante fue parte de un grupo de peces placodermos, peces acorazados, que emergieron durante el inicio del Devónico y rápidamente dominaron la mayoría de los ecosistemas acuáticos. Estos peces no solo se convirtieron en los mayores depredadores de su época, sino que también contaban con herramientas de caza que los hicieron letales y legendarios. ¿Qué te está pareciendo este video? Si lo estás disfrutando, te invito a dejar tu like y comentar sobre este o aportar alguna idea para algún otro tema que te gustaría que exploremos. Dicho esto, continuemos. El Dunkleosteus resalta como el más grande y temible, conocido por muchos como el primer monstruo marino de la Tierra. Este depredador de varias toneladas era capaz de cazar prácticamente cualquier cosa, en cualquier lugar. Aunque prefería las aguas costeras poco profundas, también se aventuraba en los océanos abiertos y habitaba en zonas que ahora corresponden a América del Norte, Europa y África. Evitar a esta criatura era casi imposible, lo que resultaba muy desafortunado, ya que podría describirse como un gran tiburón blanco en su forma más feroz. Tenía un cuerpo robusto y musculoso, además de una armadura extremadamente duradera, compuesta por hueso dérmico que cubría su cráneo y la parte delantera de su torso. Esto lo convertía en un enemigo prácticamente invulnerable. Sin embargo, determinar su tamaño exacto sigue siendo un desafío, ya que generalmente solo se han encontrado sus cráneos fosilizados. Las estimaciones de su longitud varían ampliamente, desde 4.1 metros hasta 10 metros. Actualmente, las proyecciones más confiables sitúan su tamaño en alrededor de 5 metros, comparable a un gran tiburón blanco moderno. Pero, debido a su complexión robusta, incluso los Dunkleosteus más pequeños pesaban más de 2 toneladas, superando el peso de los tiburones blancos más grandes registrados. Es posible que existieran especímenes aún mayores, considerando la escasez de fósiles completos. Y aunque algunos podrían pensar que un tamaño reducido lo haría menos intimidante, esto en realidad lo convertía en una amenaza aún mayor para presas de tamaño humano, ya que algo de nuestras dimensiones sería un bocado perfecto. El Dunkleosteus estaba equipado con una de las mordidas más poderosas jamás vistas. En lugar de dientes, su mandíbula tenía enormes placas óseas extremadamente afiladas que generaban una presión devastadora. Al cerrar su boca, las placas podían alcanzar una fuerza de hasta 880.000 libras por pulgada cuadrada, superando la fuerza de mordida de cualquier pez vivo o extinto, y siendo incluso más potente que el impacto de una bala de calibre .50. Esta inmensa fuerza, combinada con las metopseudodientes afilados de sus mandíbulas, le permitía cortar huesos y corazas de otras criaturas como si fueran mantequilla caliente. Y si eso no fuera suficientemente aterrador, su mecanismo de apertura de mandíbula lo hacía aún más letal. El Dunkleosteus utilizaba un mecanismo conocido como enlace de 4 barras para abrir sus mandíbulas, un sistema similar al de las bombas de extracción de petróleo. Este mecanismo le permitía abrir su boca con una velocidad increíble, alcanzando su máxima apertura en apenas 20 a 60 milisegundos, el doble de rápido que un parpadeo humano. Esta rapidez no solo hacía más difícil escapar de su mordida, sino que también generaba un efecto de succión. Cada vez que el Dunkleosteus abría la boca, el agua frente a él era absorbida, junto con cualquier desafortunada presa que estuviera cerca. Esto aseguraba que su mordida fuera limpia, devastadora y fatal casi siempre. El alcance de su devastadora mordida ha quedado demostrado gracias a fósiles de otras criaturas prehistóricas, incluyendo especímenes de otros Dunkleosteus, que muestran marcas de mordidas severas atribuidas a esta especie.
Estos hallazgos destacan no solo la eficacia de su mordida contra presas grandes, sino también que incluso otros individuos de su misma especie no estaban a salvo de sus ataques. El Dunkleosteus no solo fue el primer monstruo marino de la historia, sino que sigue siendo una de las criaturas más fascinantes y letales que han habitado los océanos. Sus habilidades depredadoras, su tamaño y su velocidad lo convierten en un ejemplo perfecto de lo aterradoras que podían ser las aguas prehistóricas. El Dunkleosteus es el más conocido de los placodermos del Devónico, pero no era el único terror en los océanos de su tiempo. De hecho, esta época estaba plagada de otros miembros de la superfamilia Dunkleosteus, muchos de los cuales eran lo suficientemente grandes como para arrancar extremidades humanas de un mordisco. Algunos incluso podían considerar a una persona como un bocadillo apetitoso. Entre estos hermanos del Dunkleosteus se encontraban especies como Isthmanosteus y Cocosteus, dos Dunkleosteus de tamaño similar al de un tiburón toro que habitaban las aguas de lo que hoy es Australia. Esta familia de peces acorazados logró una distribución casi universal y sobrevivió durante todo el período devónico. No importaba en qué punto del tiempo o lugar te encontraras, siempre había al menos un Pac-Man acuático sobrealimentado acechando. Sorprendentemente, existió un placodermo que era incluso más grande que el Dunkleosteus en términos de longitud, el Heterosteus. Este titán de las aguas habitaba lo que ahora es Europa y Groenlandia. Aunque no se parecía mucho a su famoso pariente, compartía un ancestro común. De hecho, su apariencia era más similar a la de un tiburón ballena moderno, probablemente debido a la evolución convergente. El Heterosteus pudo haber sido un animal planctívoro, alimentándose de plancton, lo que le permitió crecer hasta tamaños colosales. Una de sus especies, Heterosteus asmus, podía alcanzar una longitud estimada de 6 metros, comparable al tamaño de una orca. Sin embargo, algunos paleontólogos sugieren que este gigante podría haber sido un depredador emboscador, usando su cuerpo plano para esconderse en el fondo del océano y atacar de manera sorpresiva, como lo hace el pez Stargazer en la actualidad. Incluso si era un gigante gentil, encontrarse con uno de estos animales mientras nadabas podría haber sido una experiencia aterradora, ya que su aspecto masivo y extraño no era precisamente tranquilizador. Además del Heterosteus, existía otro miembro destacado entre los peces placodermos, el Titanichthys. Aunque su apariencia era más cercana a la del Dunkleosteus que la del Heterosteus, este gigante pertenecía a una superfamilia diferente, los Arthrodira. El Titanichthys era un filtrador inofensivo, utilizando una boca pequeña y sin afilar para alimentarse de peces diminutos y partículas en suspensión. Sin embargo, nadar cerca de este coloso de hasta 7.6 metros probablemente habría causado un infarto a cualquiera, dado su tamaño y su silueta con prominentes aletas que lo hacían parecer un tiburón. Este tamaño habría hecho del Titanichthys el pez más grande del mundo en ese momento. Pero, aunque él no representaba un peligro, el resto de su familia no era tan amigable. Algunos de sus parientes, como Bungarius y Dinichthys, eran prácticamente versiones más pequeñas del Dunkleosteus. Estos peces, de más de 3 metros de longitud, poseían mandíbulas poderosas y dientes afilados, siendo capaces de causar graves estragos en sus presas. Otro terrible depredador que habitaba en aquel entonces era el caso del Bungartius. Su diseño incluía una lanza integrada en la punta de su boca, haciéndolo aún más intimidante y letal. Esta característica única lo convertía en un depredador especializado, capaz de perforar a sus presas con facilidad. Con todos estos titanes nadando en los mares, no es de extrañar que el Devónico haya ganado el título de la Era de los Peces. La combinación de los Dunkleosteus y sus parientes formaba un ecosistema donde cualquier criatura que compartiera las aguas debía enfrentarse a un nivel de peligro sin precedentes. Para cualquiera que padezca talasofobia, estos mares prehistóricos habrían sido su peor pesadilla. El Devónico, conocido como la Era de los Peces, no solo dio lugar a criaturas icónicas como el Dunkleosteus, sino también a otros depredadores acuáticos igualmente inquietantes que a menudo pasan desapercibidos. Un grupo destacado de estos peces primitivos fueron los Onychodontiformes, un orden de peces óseos con aletas lobuladas que no solo lograron una distribución global, sino que también destacaron como algunos de los cazadores más letales de su tiempo. Estos peces, que descendieron de uno de los primeros linajes divergentes de los elacantos, poseían una anatomía particularmente mortal. Sus cráneos y mandíbulas eran flexibles y cinéticos, algo inusual para la época.
estaban compuestos por huesos sueltos que en algunos casos ni siquiera estaban completamente conectados entre sí. Esta peculiaridad les permitió atacar a gran velocidad sin riesgo de fracturas en el cráneo, y les daba la capacidad de tragar presas mucho más grandes de lo que otros depredadores similares podían manejar. Entre los onicodontiformes, el más grande y temible fue Onychodus. Este pez, el mayor de su orden, fue también el pez óseo más grande del Devónico medio, con una longitud de hasta 4 metros y un peso de más de 160 kilogramos, rivalizaba en tamaño con una leona moderna. Su rango cosmopolita significaba que podía encontrarse tanto en aguas profundas como poco profundas, acechando a cualquier presa desprevenida. Los paleontólogos creen que Onychodus era un depredador extremadamente sigiloso. Sus fuertes aletas delanteras le habrían permitido deslizarse lentamente por los arrecifes o deslizarse bajo sus víctimas antes de lanzar un ataque fulminante con la ayuda de su poderosa cola, causando un daño devastador. En algunos casos, simplemente tragaba a su presa entera de un solo movimiento. Esto no es solo una hipótesis. Un espécimen fósil muestra que Onychodus ingirió un pez entero que medía casi la mitad de su longitud. Lo que hacía a Onychodus aún más aterrador eran sus dientes. Estos peces tenían una boca llena de dientes similares a agujas que podían perforar carne con facilidad. Sin embargo, su característica más distintiva eran los colmillos frontales en forma de lanza, que podían retraerse y moverse libremente. Esto les permitía usar estos colmillos para apuñalar y desgarrar a sus presas, haciendo de Onychodus un depredador con un arsenal mortal y único en su tiempo. Otra familia de depredadores inquietantes que habitaron el Devónico eran los Cladocelachidae, una especie de copias de tiburones, aunque eran peces cartilaginosos, y su apariencia recordaba a la de los tiburones modernos. No eran tiburones verdaderos. De hecho, estaban más estrechamente relacionados con los quimeriformes, apodados tiburones fantasma. A diferencia de otros grupos del Devónico, los Cladocelachidae tenían una distribución más limitada, con fósiles encontrados solo en Marruecos y América del Norte. Sin embargo, a pesar de su alcance reducido, este grupo está sorprendentemente bien documentado gracias a fósiles excepcionales que han conservado tejidos blandos como piel, fibras musculares e incluso órganos internos. Estos fósiles muestran que los Cladocelachidae tenían el tamaño aproximado de un tiburón de arrecife. Sus cabezas recordaban a las de los tiburones anguila, mientras que sus cuerpos eran más similares a los de los tiburones macarela, lo que sugiere que eran nadadores ágiles y veloces. Evidencias de contenido estomacal indican que estos peces cazaban una gran variedad de presas, incluyendo peces óseos de aletas radiadas, peces conodontos, mixines y artrópodos. Además, se sabe que a menudo devoraban a sus presas empezando por la cola. Los Cladocelachidae usaban sus dientes de 3 puntas para sujetar firmemente a sus víctimas, a las cuales podían sacudir violentamente hasta matarlas o tragarlas enteras. Además, fueron uno de los primeros vertebrados en desarrollar un sistema de reemplazo de dientes, lo que les permitía mantener sus mandíbulas afiladas y atacar sin preocuparse por perder piezas dentales. Entre los onicodontiformes, los Cladocelachidae, los Dunkleosteus y sus imitadores, el Devónico se convirtió en un reino gobernado por peces. Este periodo no solo marcó el auge de la biodiversidad acuática, sino también un apogeo en las adaptaciones depredadoras. En un mundo dominado por criaturas armadas con mandíbulas cinéticas, dientes retráctiles y colas propulsoras, la seguridad en el agua era prácticamente inexistente. El Devónico no solo estuvo dominado por peces terroríficos, sino también por criaturas acuáticas no menos inquietantes, los escorpiones marinos o euriptéridos. Aunque compartían ciertas similitudes superficiales con los escorpiones modernos, estos artrópodos no eran verdaderos escorpiones. De hecho, sus parientes vivos más cercanos son los cangrejos herradura. A pesar de esto, los euriptéridos poseían rasgos anatómicos similares a los de los escorpiones actuales, como cuerpos segmentados, apéndices articulados y, en algunos géneros, estructuras en el extremo de la cola que podrían haber funcionado como aguijones venenosos. Un ejemplo claro es Eurypterus, un género que alcanzaba los 0.8 metros de longitud y cuyo aguijón probablemente infligía heridas desagradables, aunque no mortales para humanos. Si es que eras lo suficientemente afortunado como para encontrarte solo con este pequeño. A medida que avanzó el Devónico, los euriptéridos no solo se diversificaron, sino que también crecieron significativamente.
De un único género que representaba el 90% de los restos fósiles conocidos, se expandieron a más de 100 géneros distintos, ocupando diversos nichos ecológicos. Mientras algunos se alimentaban de presas diminutas en estuarios someros, otros preferían los arrecifes, donde cazaban animales de mayor tamaño. Entre los más impresionantes se encuentra el Haekelopterus, un coloso que habitaba cuerpos de agua costeros cerrados y era el depredador ápice de su entorno. Este monstruo podía superar los 2.5 metros de longitud, colocándolo entre los artrópodos más grandes que jamás hayan existido. Algunos individuos podían pesar tanto como un reno adulto, y su aspecto, similar al de un escorpión gigante. A diferencia de otros euriptéridos, el Haekelopterus no tenía un aguijón, pero su cola poderosa le permitía nadar a gran velocidad y realizar emboscadas devastadoras. Para cazar, confiaba en sus enormes pinzas, que podían alcanzar 1 metro de longitud. Estas pinzas no solo eran increíblemente fuertes, sino que estaban adornadas con protuberancias afiladas que les permitían sujetar y perforar a sus presas con facilidad. Los restos fósiles de un pez, encontrado con profundas marcas de pinchazos coincidentes con las pinzas del Haekelopterus, confirman que este método era letal y efectivo. Aunque el Haekelopterus es el más conocido, no era el único euriptérido con habilidades de caza únicas. Algunos géneros poseían aguijones similares a cuchillos o espadas, capaces de apuñalar y desgarrar a sus víctimas. Otros usaban brazos anchos para recoger presas o apéndices especializados para filtrar pequeños organismos del sustrato. Curiosamente, este último método, aunque menos espectacular, fue adoptado por el euriptérido más grande conocido, el Hybertopterus. Aunque tenía un tamaño comparable al del Haekelopterus, su cuerpo más ancho y pesado le otorgaba una masa considerablemente mayor, posiblemente rivalizando con el peso de una vaca grande. A pesar de su apariencia imponente, no está claro si estos gigantes eran habitantes de aguas abiertas pelágicos o si preferían ambientes de agua dulce. La diversidad y las adaptaciones de los escorpiones marinos los convirtieron en una fuerza dominante en los ecosistemas acuáticos del Devónico. Desde emboscadas rápidas hasta técnicas de filtración más tranquilas, estos artrópodos demostraron ser tanto eficientes depredadores como recolectores. Su tamaño colosal y sus métodos de caza variados los convirtieron en criaturas que nadie habría querido encontrar en las aguas prehistóricas. El Devónico no solo fue el período de los océanos dominados por criaturas aterradoras, sino también el momento en que los ríos y lagos se convirtieron en áreas que debías evitar a toda costa. Durante esta era emergieron los primeros monstruos fluviales de la Tierra, y entre ellos, los reyes indiscutibles fueron los Tristichopteridae. Los Tristichopteridae eran un grupo diverso y exitoso de peces parecidos a los tetrápodos, que habitaban prácticamente todos los lagos y ríos grandes del Devónico. Se caracterizaban por poseer esqueletos de aletas fuertes, cuerpos aerodinámicos, aletas delanteras profundas y dientes proporcionalmente grandes. Este grupo incluía especies de todas las formas y tamaños. Algunos eran pequeños y no muy amenazantes, comparables a una regla, mientras que otros, como el género Haineria, podían crecer hasta el tamaño de los tiburones toro más grandes registrados. Para poner esto en perspectiva, los tiburones toros son conocidos por ser capaces de atacar y matar animales grandes, incluido el ser humano. Sin embargo, a pesar de su tamaño similar, Haineria no tenía mandíbulas como las de un tiburón. En su lugar, poseía dientes rectos y cónicos de 5 centímetros 2 pulgadas de largo, el doble del tamaño de los dientes de un tiburón toro. Estas agujas gigantes eran perfectas para sujetar a sus presas incluso en las aguas más turbias y llenas de vegetación. Los fósiles de Haineria se encuentran típicamente en áreas asociadas con grandes cantidades de escombros y árboles caídos, lo que indica que prefería entornos de baja visibilidad. Para cazar en estas condiciones, los Tristichopteridae desarrollaron canales sensoriales agrandados que les permitían detectar presas en la oscuridad total. Así que, incluso si caías en un río completamente negro para tus ojos, era muy probable que algo ya estuviera siguiéndote. Y aún peor, algunos paleontólogos sugieren que los Tristichopteridae podían usar sus fuertes aletas para impulsarse fuera del agua y atrapar presas en la orilla. Esto convertía incluso a las áreas cercanas a los ríos en lugares peligrosos. Otra amenaza acuática del Devónico eran los Elpistostegalia, un grupo de animales de agua dulce que parecían una combinación extraña entre un pez y un tetrápodo. Algunos de ellos, como el famoso Tiktaalik, son apodados pesápodos debido a su mezcla de características de peces y tetrápodos. Tiktaalik no solo tenía branquias, escamas y aletas,
sino también muñecas funcionales, un cuello, pulmones y costillas. Su anatomía sugiere que vivía en aguas poco profundas, donde podía usar sus aletas y muñecas para desplazarse por el fondo y cruzar bancos de lodo, de manera similar a los modernos peces saltadores del fango. Esto significa que, aunque pasaba la mayor parte de su vida en el agua, también era capaz de cazar en tierra firme. Y si creías que Tiktaalik era pequeño, estás equivocado. Este pesápodo podía crecer hasta los 3 metros de largo, lo que lo convertía en un depredador formidable y probablemente sin enemigos naturales. Su cráneo alargado y robusto le daba un aspecto aterrador, pero no era el único gigante en su grupo. Su pariente cercano, Panderictis, podía alcanzar longitudes mayores que un jugador promedio de la NFL, y su cráneo ancho y compacto lo hacía aún más intimidante. Algo en las aguas del Devónico parecía fomentar la evolución de depredadores altamente especializados. Desde los Tristichopteridae saltarines hasta los pecesápodos gigantes, ríos y lagos eran un campo de caza mortal. Estos primeros monstruos de río no solo dominaron su entorno, sino que también marcaron el comienzo de la transición de la vida acuática a la terrestre. Durante el Devónico, no solo los océanos estaban pasando por enormes cambios, sino que las áreas terrestres también estaban experimentando una transformación impresionante. Y cuando digo verdes, lo hago con intención, ya que este fue el período en el que los primeros árboles conocidos y las plantas en general sufrieron una masiva radiación y diversificación, lo que llevó a lo que podríamos llamar el enverdecimiento de los continentes. Fue probablemente la primera vez en la historia de la Tierra en que desde el espacio las tierras lucían verdes, al menos en ciertas áreas. Esta explosión de flora no solo transformó el paisaje, sino que también provocó un aumento en los animales terrestres, como ácaros, escorpiones, miriápodos, los arácnidos trigonotéridos y los primeros tetrápodos como Acanthostega. Sin embargo, la forma de vida más grande en tierra no fue un animal, sino un enigmático hongo terrestre llamado Prototaxites, que formaba estructuras grandes similares a troncos y podía llegar a medir 8 metros de altura, mucho más alto que cualquier otra cosa en tierra en ese momento. Debido a su abundancia, habría dado a la Tierra la apariencia de tener picos por todas partes. El Devónico, sin duda, fue uno de esos momentos en los que todo parecía extraño y bizarro, mientras que las aguas eran verdaderamente aterradoras. Y tal vez por eso la madre naturaleza decidió neutralizar un poco el miedo al mar, de manera figurada. Al final de este período, llegó la extinción del Devónico tardío, un evento catastrófico que marcó el final de una era y que afectó principalmente a las aguas. La gran extinción del Devónico tardío no fue un evento único y repentino, sino una serie de catástrofes que comenzaron hace unos 372 millones de años. Estos eventos sacudieron los océanos de maneras que hoy apenas estamos empezando a comprender. Fue como si la naturaleza hubiera pulsado un botón de reinicio en los ecosistemas marinos, dejando un panorama devastador tras de sí. El impacto fue brutal. Alrededor del 50% de todas las especies marinas desaparecieron para siempre. Gigantes acorazados como el Dunkleosteus, que habían reinado como auténticos titanes de las aguas, y grupos enteros como los Tristichopteridae, fueron borrados del mapa. Sin embargo, no todos sucumbieron. Algunas especies lograron resistir y otras aprovecharon la oportunidad para diversificarse y dominar los nuevos mares. ¿Qué causó esta extinción masiva? Los científicos aún no tienen una respuesta definitiva, pero las teorías no faltan. Erupciones volcánicas, el impacto de asteroides, la expansión de las plantas terrestres que alteraron los ecosistemas marinos, e incluso una posible supernova que pudo haber bombardeado la Tierra con radiación cósmica. Es probable que haya sido una combinación de estos factores, un efecto dominó a escala planetaria. Pero lo curioso es que, tras este evento, los océanos se volvieron un poco más seguros, al menos por un tiempo. Sin los enormes depredadores del Devónico, los mares se calmaron, dejando espacio para que nuevas criaturas evolucionaran y tomaran el relevo. El Devónico marcó un punto de inflexión en la historia de la vida en la Tierra, un periodo de transformación drástica y oportunidades inesperadas. Aunque su final estuvo teñido de destrucción, sembró las semillas de lo que vendría después, nuevas eras llenas de vida, innovación evolutiva y, cómo no, más desafíos por superar. Así es como la naturaleza siempre encuentra una forma de continuar, incluso tras las mayores adversidades. Eso ha sido todo por hoy. Si has disfrutado el video, no olvides apoyarlo con un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el contenido nuevo.
Gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo video.